dejar cerrada la investigación. Es que cerrada no es cerrada, quiero decir, terminarla, empaquetarla y mandarla o bien a la Audiencia de Madrid para juicio o bien a un juzgado de lo penal, depende de los delitos al final que se concreten, ¿eh? Pero sí, el juez está muy, o sea, no para nada está amedrentado, ¿eh? Está muy por la labor de llegar hasta el final de todo, ¿eh? O sea, que no lo amedrentan, no lo amedrentan. Él Otra de, él ha dicho a gente de su entorno que él va a acabar la investigación antes de irse. Confía en tener acabada la investigación antes de tener que irse. Sí. Otra de las cosas más llamativas que has investigado durante los años ha sido el enchufe del Tribunal de Cuentas, ¿no? Ah, eso fue, eso fue gracioso. Bueno, el tema del Tribunal de Cuentas es que el Tribunal de Cuentas, que es el órgano que fiscaliza las cuentas de todas las administraciones públicas de España, bueno, pues que era un nido de enchufe. Había estaba el presidente, estaba el vicepresidente, ahí estaban todos. Ahí había, si tenían aproximadamente unos 400, 500 entre todos, funcionarios, consejeros, y tenían a ciento y pico enchufados. Yo me quedé, eso fue una investigación muy, estuve unos 3 o 4 meses con ella. Fue una investigación muy satisfactoria en el sentido de que destapamos una cosa que se sabía que estaba ahí, pero que nunca se había tocado. Bueno, no se sabía, se sabía algo. Hubo algunas personas que me dijeron, mira, esto es una vergüenza. Aquí tenemos al presidente que tiene a su sobrina metida, a la hija, el presidente tenía a su sobrina y a su hija no, y a una hija de la mujer. O sea, el presidente tenía a 2 o 3 familiares metidos, enchufados. El vicepresidente, otros 3 o 4. El secretario, otros 3, todos familiares directos de tal. Entonces me hablaron de 3 o 4 casos. Y yo hice una primera información en el país diciendo, el presidente tiene familiares enchufados y tal, porque además es que falseaban los exámenes para que estas personas salieran. ¿Eh? O sea, se los Claro. filtraban. O sea, las personas salían. Ten en cuenta que el Tribunal de Cuentas es un ente autónomo. Tiene su propio presupuesto, tiene Claro. sus propios tribunales para sus oposiciones internas y tal. Total. E hice una nota pues contando que había varios cargos que tenían enchufados ahí algunos familiares. Pero bueno, estamos hablando de 6 o 7, 8, ¿no? Tal. Pero me llegó un anónimo al país en una carta sin no, anónima, que aquello era brutal, ¿eh? Empezaban a decirme, fulanito de tal, tiene a este, a este, a este, a este, a este. Fulanito de tal, que está, tiene a este, a este. El presidente del sindicato UGT, a 8. El presidente del sindicato tenía 8 familiares. La novia, la querida, la hija, el yerno. El del otro sindicato, lo mismo. O sea, era una cosa impresionante. Y todos tenían familiares metidos ahí, todos. Porque ahí lo que llegaban es que decía, mira, para esta oposición, tú metes al tuyo y el siguiente meto yo al mío. Como había sindicatos por un lado y por otro lo que era la patronal, es decir, los consejeros y tal, pues se ponían de acuerdo. Hoy metes tú y mañana meto yo. Y se repartían. Los sindicatos estaban en esas mesas, pues lógicamente eran los que más pillaban. Estaban en todas las mesas, ¿eh? Los sindicatos era increíble, es que tenía a la novia, a la querida, a la exmujer, a la hija, al yerno. Esto era uno de los sindicatos, creo que era de UGT, no me acuerdo. Pero es que el presidente tenía metido a 2 o 3 familiares, el vicepresidente tenía otros 3 o 4 familiares, el secretario general a su hija, a su yerno. Era una vergüenza. Yo recuerdo que hice un árbol, es decir, un croquis en el país. Y recuerdo que había no me cabía la página entera del periódico, poníamos el nombre y los familiares que tenía, ¿no? Empleé toda la página entera y ya no cabían más. Y al final recuerdo que puse más 24 parejas de hermanos, que están hermanos con los hermanos y tal. O sea, llené toda la página entera con una especie de árbol genealógico. Este con este, este con este. Creo que fue el gráfico más leído en el país en mucho tiempo, ¿eh? Porque era muy curioso, ves toda una página entera en el país con un gráfico poniendo nombres de cargos dentro del Tribunal de Cuentas y los enchufados familiares que tenía.
Era vergonzoso. Ahí hubo una actuación, ahí hubo una investigación por parte del Tribunal de Cuentas Europeo, ahí sí ocurrieron cosas. ¿Eh? ¿Tú crees que el Tribunal de Cuentas ejercita bien su No te trabajo? he oído, pues no, se te ha ido la voz. Si crees que el Tribunal de Cuentas ejercita de forma correcta su trabajo. Que si hace el Tribunal de Cuentas correctamente su trabajo. No, Sí. no lo hace. Hay también mucho politiqueo en el tema del Tribunal de Cuentas. Como tú sabes, los partidos políticos, cada uno elige en función de las cuotas, son 12 en total, eligen bueno, pues depende de la representación que tenga, eligen a 5 o 6 unos y otros 5 o 6 hasta completar los 12. Se los reparten, eso es igual que el Consejo del Poder Judicial, lo mismo. Entonces los vocales, ahora hay una vocal nombrada por el PSOE, que es Enriqueta Chicano. No, ahí los suyos intentan quitarle a los suyos, al partido suyo, el mayor número de irregularidades que haya, intentan archivarlo. ¿Eh? Porque es que lo eligen, porque saben que si no se portan así, en la próxima renovación, pues ya no los eligen. Entonces, intentan hacer méritos. ¿Cómo? Cuando llega una irregularidad de un partido, los que han sido nombrados por ese partido intentan taparlo. ¿Me explico? Ahora, a Sí, veces sí. se te va la voz, Rodrigo, a veces se te va la voz. A veces. Sí, pero ¿me escuchas bien ahora? Ahora te escucho bien. El Partido Socialista, cuando sale la trama Coldo y Leire Díaz, el Pedro Sánchez encarga una auditoría que se presenta al Tribunal de Cuentas. La mayoría de periodistas dicen que el Tribunal de Cuentas no es capaz de ver el dinero que llega de forma ilegal a los partidos. Los partidos les dan las cuentas que quieren, les dan lo que quieren, no les dan todo el material. Y luego, y entonces volvemos a lo que te digo. Si se trata de partidos políticos con implantación o consejeros nombrados por ese partido, estos consejeros van a hacer todo lo posible por taparle el chanchullo al partido correspondiente. Es que no ha enviado, hombre, luego le manda la documentación de las cuentas que quiere el partido. Y el tribunal, pues si ve que falta documentación, pues lo que va a hacer es archivarlo lo antes que pueda y hacerse el loco. Si tiene mayoría, como es en este caso, pues intentarán imponerle a los otros que no. O dice, mira, hoy le tapo yo a los míos y mañana le tapas tú a los tuyos. Yo que el Tribunal de Cuentas me lo conozco bastante bien. Y esas cosas ocurren. Vamos a ver, no siempre, pero esas cosas cuando se trata de partidos políticos ocurren. Se tapan, se tapan. Pero podemos decir que Se te, el Tribunal se, de Cuentas tapa el dinero ilegal que llega a los Es partidos. que se te va la voz, Rodrigo, se te va la voz. No, que podríamos decir que el Tribunal de Cuentas tapa el dinero que llega de forma Lo ilegal a los último no lo he partidos. oído. ¿Tapa el dinero qué? No lo he oído lo último. Que llega, que llega ilegalmente a los partidos. Sí puede lo tapa, sí. Salvo que sea muy descarado, pero además eso ha ocurrido siempre. Intenta taparle las irregularidades a sus partidos correspondientes. Los consejeros nombrados por un partido intentan tapar las suciedades de su partido. No van a hacer, no van a escarbar. ¿Me explico? Es decir, si Sí, es sí. el PSOE el que está presentando cuentas anómalas, los consejeros nombrados por el PSOE ahí pues van a intentar echar un capote y taparlo todo. A veces pueden y otras veces no, pero muchas veces sí pueden. Y el PP igual, ¿eh? O sea, los consejeros del PP también intentan taparle al PP los chanchullos, ¿eh? Si pueden, por lo menos lo intentan, eso seguro que lo intentan. No olvidemos que todos y cada uno de ellos han sido nombrados por el partido. No olvidemos que son mandatos, creo que de 9 años. Sí, de 9 años. Que son prorrogables, son renovables. Si te portas bien y haces favores al partido, pues te van a renovar. Como no le hagas favores al partido, te puedes olvidar, ya no vas más. ¿Eh?